Una piragua atraviesa las aguas del río Miño a su paso por Lugo. A bordo de la pequeña embarcación hay un joven, nacido en el año 2006, que es campeón de Europa y del mundo en su disciplina. Pero esa es solo una pequeña parte de su historia. Lo que no se ve desde la ribera del río es todo lo que ha tenido que atravesar para llegar hasta aquí. Su nombre es Nico. Pues aquí estamos, al lado del río Miño, con esta piragua aquí a mis espaldas, porque estamos esperando a todo un campeón del mundo. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal estás? Muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. Oye, venimos aquí a hablar de muchas cosas, ¿no? Venimos a hablar de cosas bonitas, como son tus logros en el deporte, y también de cosas que te han pasado que, bueno, no son tan bonitas, no, podríamos decir que no son tan bonitas. Yo no sé, por presentarte un poco, quién eres y a qué te dedicas. Pues yo soy Nico Adega, tengo 19 años y actualmente estoy concentrado con la selección española de piragüismo allí en Sevilla y estudio ingeniería informática. Y a mayores, desde hace menos de un año, estoy empezando un proyecto de comunicación, ¿no?, donde voy a conocer mi historia a través de redes sociales, medios de comunicación y charlas. Claro, traes una camiseta de Cris contra el Cáncer, estás trabajando también con esta asociación, vemos también, a poco que te fijes, que traes una muleta, y dices, quiero contar mi historia. ¿Cuál es tu historia? Pues yo de pequeñito era un niño muy activo, de hecho cuando salí de la guardería le dijeron a mi madre, apunta a varios deportes porque si no este niño te llega a casa y no duerme, y yo hacía todas las actividades extraescolares que podía. Y en una de ellas, en un partido de fútbol que yo estaba allí con mis compañeros, en un entrenamiento, mi madre me notó una pequeña cojera. Y entonces pues ya me derivó a la pediatra y dijo a la pediatra, bueno, este es un niño que hace mucho deporte, seguro que es una inflamación o algo crecimiento, no creo que sea nada grave. Me dio una semana de reposo, después de esa semana de reposo fuimos otra vez allí a la pediatra y me molestaba en un punto en concreto de la rodilla. Ya le pareció bastante extraño, ahí me derivó al traumatólogo, me hicieron una resonancia de urgencias porque veía algo extraño y tuvimos que estar 2 días esperando por los resultados de esa resonancia, pero cuando salimos de allí mi madre ya le vio la cara al traumatólogo y ya casi se lo dijo todo. Esos 2 días de espera mi madre no pudo dormir, estaba en el salón de casa con música, que no sabía qué hacer, y ya cuando nos dieron los resultados pues pasó lo que nadie quiere escuchar, nos dijeron que tenía un cáncer y a partir de ahí pues empezamos con quimioterapia y con todo el tratamiento que se da en este tipo de casos. Bueno, yo no sé, tú tenías, ¿qué? 9 años de aquella. 7. 7 Cuando me años. diagnosticaron tenía 7 años, fue en 2013. Claro, yo no sé cuánto te acuerdas de aquello, ¿no? Porque al final pues eras un niño que jugaba al fútbol y que pues de repente una vez cojeó y fue al médico. Y no sé tampoco cuánto más de contexto tenías de lo que estaba pasando. ¿Qué recuerdas de aquello? Pues yo me acuerdo que cuando volvimos a casa después de la mala noticia, mis padres obviamente pues llegaron a casa llorando, bastante desconsolados, y mi hermano y yo, que yo tengo un hermano pequeño, en ese momento tenía 4 años, pues empezamos a llorar porque veíamos a nuestros padres llorar, no porque entendiéramos lo que estaba pasando, ¿no? Y después ya cuando mis padres pues ya se calmaron un poco y pudieron explicarnos qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pues nos juntamos los 4 en la cama y nos dijeron, Nico, tienes unos bichitos malos en la pierna que te están comiendo el fémur, vas a tener que dar una medicación muy fuerte para matarlos que se llama quimioterapia, y esa medicación tan fuerte pues va a hacer que se te caiga el pelo, vas a pasar días malos, vas a tener náuseas, vas a tener malestar, pero de aquí vamos a salir reforzados, vamos a estar un tiempo bastante fastidiados, vamos a tener que estar mucho tiempo en el hospital, pero de aquí vamos a salir reforzados. Y así fue como me lo dijeron, y pues poco a poco fuimos afrontando la enfermedad. No sé si ya habías empezado a hacer piragüismo por entonces o más fútbol y ese tipo de cosas que se hace pues, casi todos los chavales de aquí, ¿no? Yo de aquella, sobre todo los deportes que practicaban era fútbol, baloncesto y judo. Y después, bueno, yo empecé el tratamiento oncológico, ¿no? Tuve 20 ciclos de quimio, 34 ciclos de inmunoterapia, a día de hoy he pasado por 15 operaciones, y cuando yo salí del hospital y me dieron el alta después de casi 2 años, pues claro, a mí los médicos me decían que claro, que
el Nico que salía ya no era el mismo que había entrado, que ahora pues tenía una prótesis y que ya no podía correr, ya no podía jugar al fútbol con mis compañeros y que tenía que cuidar mi pierna. Claro, yo al final salí con 9 años y yo, después de estar 2 años encerrado, lo único que quería era correr y estar con mis compañeros. Libertad, Entonces, ¿no? yo salí de allí y no le hice ni caso a nada de lo que me dijeron. Ya corría, saltaba, vamos, hacía de todo. ¿Y qué pasó? 3 años después, pues rompí la prótesis. Y me tuvieron que hacer una reconstrucción, me tuvieron que cambiar la prótesis, una operación de cambio protésico. Y fue una operación bastante dura y eso fue un punto de inflexión en el que yo dije, bueno, pues es verdad que ya no soy el Nico de antes, tengo que aceptar pues mi nueva realidad, y ahí empecé a buscar diferentes deportes. Vi que los que yo venía practicando hasta ese momento no eran compatibles con mi pierna, y entonces pues empecé a buscar diferentes deportes. El médico me recomendaba natación o bici estática, Siempre ¿no? recomiendan natación. Natación es el un mítico. clásico. Y yo empecé haciendo natación, hice 2 años de cursillos, y cuando quise dar el paso al equipo de competición, porque yo lo que realmente quería era competir y joder, a mí me gustaba la adrenalina, ¿no? de ese día en el que das todo, pues mi madre fue a hablar con la entrenadora y la entrenadora le dijo que no, que con mi pierna nunca iba a llegar a tener el nivel de los demás y que no me iban a meter en el equipo de competición. Entonces ya cuando me dijeron eso, la natación tampoco me gustaba mucho, dije natación se acabó, hasta aquí. Entonces probé la bici estática, que era el otro deporte que me quedaba, pero al final en ese momento pues tendría 10, 11 años, era un niño pequeño en un gimnasio rodeado de gente mayor. No parece el plan más atractivo estar en una bici estática. Y a mí pues tampoco me enganchaba. Déjame dar primero 2 pasos hacia detrás en la conversación, porque estamos hablando de que padeciste un cáncer, pero no hemos hablado de qué tipo de cáncer tuviste, ¿no? Sí, yo concretamente tuve un osteosarcoma de alto grado, y concretamente aquí en la zona de la rodilla un poquito más para arriba. Cuando me hicieron la resección tumoral, ¿no? Que es la operación que te hacen donde te estripan, ¿no? Toda esa masa cancerígena, pues se tuvieron que llevar del cuádriceps, ¿no? De los 4 músculos, 1,5, se tuvieron que llevar también parte del fémur. De hecho, hoy en día ya no tengo fémur porque con el paso del tiempo y las operaciones pues me lo tuvieron que acabar quitando. Y después a mayores, que parece una tontería, pero me tuvieron que quitar también los cartílagos de crecimiento. Y eso es una tontería, ¿no? Pero Bueno, cuando tú tampoco parece tan tonterías, están ahí, será por algo, ¿no? cuando tú estás en pleno crecimiento, al final es súper importante, ¿no? Y mi pierna izquierda estaba totalmente sana y no había ningún problema, pero mi pierna derecha no crecía a la velocidad que crecía mi pierna izquierda, ¿no? Entonces, cada 10 meses me tenían que estar operando para ir compensando esa dismetría entre ambas piernas. Y al final yo salía de esa operación, hacía todo el proceso de recuperación, y cuando estaba casi al 100% recuperado, otra vez a pasar por quirófano. Y ya te digo, una tontería como puede ser el cartílago de crecimiento, pues hacía que cada 10 meses tuviera que estar pasando por quirófano. Claro, osteosarcoma suena evidentemente a hueso, pero claro, entiendo que el problema de lo que hablas, que quitaron parte de la musculatura, es que porque para llegar al hueso hay que atravesar la musculatura, ¿no? Eso es, y porque el cáncer pues cada vez se va haciendo más grande, entonces pues cuando te abren, pues yo ya había pasado antes de la operación por 9 ciclos de quimioterapia, y eso hace que el tumor pues vaya reduciendo, por lo menos no se expande, y cuando te abren pues intentan quitarte la mayor parte magra de cáncer, ¿no? Y pues ellos suponen que te tienen que llevar pues parte del músculo, parte del cartílago de crecimiento, parte del hueso, con el objetivo de eliminar al máximo esa parte cancerígena. ¿Y la prótesis que te pusieron, aquella que hubo que acabar sustituyendo, de dónde era la prótesis? Era desde la tibia hasta el fémur. Lo que pasa es que iba por dentro del fémur y por dentro de la tibia, ¿vale? Porque lo que me hizo a mí el cáncer, el tumor, pues fue comerme, ¿no? El hueso por dentro. Entonces esa parte estaba muy débil, la tuvieron que reforzar con lo que es la prótesis, ¿no? Y esa prótesis en la parte del fémur iba pegada al hueso con un cemento quirúrgico que ponen, y eso, claro, yo cuando salí de allí, como corría, hacía de todo, pues ese cemento de todos los impactos se fue agrietando, y eso fue lo que hizo que a posteriori me tuvieran que cambiar la prótesis. Claro, es que suena a operación compleja, ¿no? Lo de introducir al final, pues como en una fachada que se va a caer, necesitas reforzarla, ¿no? Igual no es la mejor comparación, pero algo así, ¿no? Que necesitas un apoyo para que ese hueso resista, claro. Eso es. Que va desde aquí, atraviesa la articulación. Bueno, es decir, es difícil. Es una operación bastante compleja, que fueron también bastantes horas, creo que cerca de 8 horas. En principio iban a ser 6, imagínate mis padres, ¿no? Contaban con 6 horas y hasta que pasaron 8, pues no salieron allí el médico a decirle qué es lo que había pasado. Mis padres en ese momento estaban que no sabían qué hacer. Y al final fue una operación muy compleja. Por suerte, operaciones de tipo solo tuve que pasar por 4,
Porque Solo, solo dices, ¿no? tuve 3 cambios protésicos y además hace 2 años me tuvieron que poner una prótesis de cadera también. Hoy has pasado por también, bueno, pues, quimioterapia, inmunoterapia, que afortunadamente son tratamientos que ahora están más disponibles, ¿no? de lo que estuvieron hace años. No sé si uno se llega a acostumbrar a eso, ¿no? A tener que estar bueno, sometiéndose a tratamientos tan agresivos como es y también en una edad como la tuya en la que, pues eso, lo que tú decías al principio, tú eres un chaval que estabas jugando y de repente tu vida pasa a ser estar dentro de un hospital una parte importante de tu tiempo. Sí, a ver, es muy complicado. Yo sí que verdad que considero que lo llevé bastante bien, también gracias a mi familia, ¿no? Porque cuando pasas por una situación tan complicada, no solo es el paciente que sufre la enfermedad, sino también todo el entorno. Todo el entorno familiar sufre muchísimo la enfermedad. De hecho, mis padres pues, se comían las malas noticias, las digerían y a mí me intentaban pues, dar la mejor parte o contármelo de la mejor manera. Entonces yo me acuerdo que cuando estuve dando el tratamiento, por ejemplo, a una de las quimioterapias que me ponían, le acabé cogiendo fobia. Yo veía ese color fuera donde fuera, yo andando por la calle veía ese color y me entraba malestar. Pero por digamos, el líquido del... Me recordaba, ¿no? Tú al final cuando te dan esa medicación tan fuerte, tú allí tienes náuseas, tienes malestar, dolor de cabeza... Claro, pero digo, que tú veías el color del líquido, digamos. Sí, ¿no? sí, yo veía el color de esa medicación, del líquido, fuera donde fuera, o sea, iba andando por la calle y lo veía y me provocaba ese mismo malestar que me provocaba cuando me metían la medicación. Entonces, eso te llega a demostrar, ¿no? lo impactante, ¿no? que puede ser la quimioterapia en este caso pues, en el cuerpo, ¿no? Y después también tengo recuerdos, allí hubo una semana que fue terrorífica porque tuve la gripe A, se me rompió el fémur y para verme el fondo del ojo porque tenía mucha fiebre, pues me pusieron un colillo de dilatación y convulsioné. En una semana todo eso. A mayores de una semana estaba en un ciclo de quimioterapia. Entonces, tienes recuerdos. Yo del hospital me llevo los peores recuerdos y los mejores, ¿no? Y en los mejores pues están pues visitas de payasos, de voluntariado que venían al hospital y te hacían pues pasar un rato feliz, ¿no? Y te hacían olvidarte, ¿no? de ese día a día que llevas tú allí en el hospital, que es muy rutinario y muy cansino. Claro, es que muchas veces vemos eso, ¿no? De las visitas que hace la gente al hospital, a los niños y niñas que padecen, que son pacientes oncológicos, ¿no? Y dices, joder. Y a veces como que lo lees como una noticia más y dices, ah, mira, lo de todos los años, o lo que sea, ¿no? O el Día de Reyes, que aparecen por allí los Reyes Magos y tal. Y lo ves como una noticia más. Pero no sé si realmente en esos momentos supone tanto tirón para arriba, ¿no? Esas visitas para la gente que está allí hospitalizada, perdón la palabra, pero son la hostia. Son la hostia porque es que te cambian el día. Y de hecho, de todas las charlas que he dado, para mí las mejores fueron en hospitales. He dado charlas en la hospitalaria aquí en Galicia, en el Chus, en el Hospital de Santiago, y allí en Madrid, en La Paz, y es que el cómo te acoge la gente, el cariño que te dan, y al final es que ellos están viviendo la enfermedad de cerca y realmente te entienden, entonces saben y ponen en valor todo lo que estás contando, ¿no? Y el ir allí y el devolvernos ese favor que a mí pues me hicieron en su día algunos voluntariados, el devolverlo y ahora ir yo a contar mi historia y darles esperanza, pues es increíble. Claro, tú eres muy joven, es difícil que quizá puedas saber, o sí, no lo sé, cómo hubiese sido de no haber sido un paciente de osteosarcoma, ¿no? ¿Tú crees que te ha moldeado, que el hecho... Es que claro, es que me imagino que la respuesta obvia es sí, ¿no? Pero ¿crees que hubiese sido distinto de no haber padecido la enfermedad o crees que serías igual y que esto simplemente pues, es una cosa más con la que te has cruzado en la vida? No, por supuesto, o sea, yo creo que todas las cosas así que te van pasando en la vida te van moldeando y van haciendo la persona que eres hoy en día, pues en mi caso el osteosarcoma pues a mí me cambió bastante, yo creo que también me hizo madurar antes de tiempo, ¿no? Y también hizo que pues, fuera más consciente, ¿no? de algunas cosas, de la importancia que es la salud, de que también muchas veces pues, nos quejamos por cosas pequeñas del día a día y que yo mismamente en mi día a día muchas veces me quejo por cosas y después miro esta pulsera que la llevo de recuerdo del hospital, ¿no? Y digo, ¿pero qué cojones te vas a quejar tú por esto que te está pasando? A ver, quejarse está bien, de vez en ahora cuando también mismo, está bien quejarse, ¿no? Con todo lo que has pasado en su día, ¿sabes? Y me hace recordar todo ese proceso, ¿no? Todo ese mal rato que tuve que tragarme con 7 añitos y el ser consciente de que pues, tenemos que ser felices por estar aquí hoy en día y disfrutar lo que tenemos. Es esa pulsera que veo que es añeja, ¿no? Sí, esta pulsera que la voy cambiando con el tiempo porque sí que es verdad que se me va manchando o a veces se me rompe y tal, pero es un símbolo que llevo yo de todo el personal sanitario, todos esos médicos, todos esos enfermeros que en su día
me ha ayudado y... ¿Pero qué es? Porque parece como un trozo de venda o algo así, Sí, ¿no? es lo mítico, cuando te ponen una vía, pues te ponen esto para taparlo y que tampoco se mueva mucho, ¿no? Y en mi última operación pues le prometí a las enfermeras que lo iba a llevar como recuerdo y como símbolo de todo lo que me han ayudado el personal sanitario, y yo a mayores lo veo en mi día a día y me ayuda a seguir para adelante. Por ejemplo, cuando estoy encima de la piragua haciendo un entrenamiento que vamos ahí a tope y te llevan al límite y estás que no puedes más, aunque sea algo que me gusta, pues hay días en los que dices tú, es que no puedo más. Pues yo la veo, recuerdo esos días que estaba hospitalizado, que no podía hacer nada más que estar tirado en cama, y digo, me cago en la leche, vas a tirar esta última serie, este último entrenamiento a tope. Entonces pues me da esa fuerza para el día a día cuando intento pues poner esas excusas que al final todos nos ponemos. Qué locura lo que contabas, eso de que veías el color de, no sé, mejor que es un amarillo, ¿no? Sí, era un amarillo fuerte, Un intenso. color amarillo y que directamente te recordase a eso. Y aún así, después de todo eso, no se te quitaron las ganas de... Joder, porque al final, igual que el color del medicamento de quimio te recordaba a esa etapa, igualmente el deporte te podía recordar a cómo empezó todo, ¿no? Pero tú saliste del hospital y no se te quitaron las ganas de hacer cosas. A mí nunca se me quitaron las ganas de hacer deporte. De hecho, como te comentaba antes, cuando me dijeron que no me podía apuntar al equipo de competición de natación, y cuando probé la bici estática y no era lo mío, después tuve 5 años donde a cada consulta que acudía con mi médico, con mi traumatólogo, a mí me daba igual cómo estuviera la pierna, yo le preguntaba por los deportes que se me fueran ocurriendo. Que si tenis, que si pádel, que si fútbol otra vez, que si judo, todo lo que se me venía ocurriendo, yo era la pregunta que le hacía al traumatólogo, oye, ¿puedo hacer este deporte? Siempre me decía que no. Incluso hasta con ping-pong, que dices tú, joder, ping-pong, que es una mesa pequeñita, que tampoco te tienes que mover mucho, tampoco debería ser un problema, ¿no? Pero él me decía, no, porque aunque tú no lo pienses, pues tienes impactos, tienes giros y no lo puedes hacer. Y después de 5 años me dio por preguntarle por el piragüismo y me dijo sí, que sí. Entonces ¡Vamos! salí de la consulta y le dije a mi madre, quiero apuntarme a piragüismo ya. Y ahí fue cuando encontré al Club Fluvial de Lugo, empecé a remar con ellos. Yo al principio me caía lo que no estaba escrito, o sea, el primer año me lo pasé más tiempo dentro del agua que dentro de la piragua. Y eso que no estaba bien que nadase, según Tal cual, tal cual. Y de hecho en mi tercera competición me caí 7 veces, si no recuerdo mal, o sea, fue una locura. Y aún así me acuerdo que cuando llegué a meta mis compañeros estaban todos cambiados, ya casi tomando el bocadillo, y yo aún seguía llegando a meta, me habían sacado una animalada de tiempo, pero al final me gustaba mucho, ¿no? Y después de 2 años de empezar el piragüismo descubrí el paracanoe, que es otra palabra rara como el osteosarcoma, ¿no? Son yo creo que 2 palabras así raras que me han cambiado la vida, ¿no? El osteosarcoma y el paracanoe. Y el paracanoe es el piragüismo adaptado y es lo que practico hoy en día. Con bastante éxito, porque me voy a levantar un segundo, pero tienes aquí unos buenos metales, ¿no? ¿Qué es esto? Pues esta es la medalla del Campeonato del Mundo, y la medalla que tienes tú es la del Campeonato de Europa, que fue en finales de junio en Rumanía, y esta fue el 5 de septiembre de 2025. ¿No te vas a hacer allí en Hungría? Buenas fechas como para hacerte un tatuaje o algo de eso. Lo ¿no? pensé, pero yo no soy mucho de tatuajes, pero bueno, a lo mejor algún día sí que me lo plantearía. A ver, tuvo que ser increíble, ¿no? Después de todo ese sufrimiento, acabar pues teniendo esto, ¿no? Sí, o sea, es una recompensa increíble. O sea, después de todos esos años de esfuerzo, y que al final, yo aunque ahora mismo esté en Sevilla, pues practicando el deporte que me guste, que ya va a ser mi segundo año allí con el equipo nacional. Antes estuve 3 años en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva, en el CGTD, pues también es mucho tiempo fuera de casa. Yo llevo desde los 15 años fuera de casa, ¿no? Y al final eso es un sacrificio bastante grande, te pierdes pues la última parte de vida a lo mejor de seres queridos como pueden ser tus abuelos, de ver crecer a lo mejor a tu hermano, y son momentos duros. También a lo mejor puedes ir perdiendo pues amistades que yo tuviera pues aquí en Lugo al final por la lejanía, ¿no? Y al final estaba en Pontevedra o estaba en Sevilla y tal, pero bueno, todo gran objetivo pues requiere de sus sacrificios, y yo estoy dispuesto a hacerlos, y gracias a eso pues mira, pude conseguir estos 2 metales. Pero mira, yo te digo que yo que tengo unos años más que tú, al final esas amistades que dices que se pierden, acabas levantando el teléfono y siempre hay un momento Sí. para retomarlas, si estás haciendo lo que te gusta y además con tanta pasión, porque ahora tú con Cris contra el Cáncer te dedicas también a la divulgación del cáncer y de cómo afrontarlo, pero supongo que sabes que no todo el mundo es como tú.
no todo el mundo tiene esa fuerza que se ve que tú tienes, y que para algunas personas pues afrontar este tipo de situaciones en las que te pone la vida es mucho más complicado. No sé si logran esas personas también verse reflejadas en ti, o si encuentran en lo que tú les dices, les comentas, fuerzas o un impulso. Yo ese es el objetivo que tengo ahora, ¿no? Porque al final yo cuando pasé la enfermedad pues no conocía a nadie que había pasado por ahí, no tenía un referente, ¿no? Y mi objetivo ahora pues es ser ese referente, ¿no? que yo no tuve para todos esos nuevos pacientes que por desgracia van a tener que pasar por esta enfermedad, ¿no? Y que ojalá al conocer mi historia pues les dé esa fuerza y esa energía para afrontar la enfermedad con, bueno, pues con esperanza, porque sí que es verdad que es una enfermedad muy dura, igual que yo tuve la suerte de poder superarla y estar hoy aquí con vosotros, pues hay mucha gente que no tiene esa suerte, ¿no? Pero bueno, mientras estemos aquí y a todos esos que hayan tenido la suerte, ¿no?, de superar la enfermedad, pues les animo a que sigan para adelante y que el haber tenido que pasar por un cáncer que no les condicione y que sobre todo que no dejen que les pongan ningún límite, ¿no? Como fue en mi caso con el deporte, que me decían que ya no iba a poder volver a practicar deporte, y hoy estoy aquí siendo campeón mundial y europeo. Claro, dices efectivamente que no tenías ningún referente o que no conocías a nadie que tuviese la enfermedad. Eras un niño, es un poco quizás lo que ojalá fuese siempre, ¿no? Que un niño no tuviese que tener ningún referente para afrontar un trago así, y que, bueno, que también esa visibilidad aporte también más investigación a este problema, y que poquito a poco pues vayamos mejorando esas tasas de curación, invirtiendo también más en tratamientos, y que, bueno, que esto sea cada vez, no sé si menos común, pero sí con mayores tasas de éxito, y que, como tú, pueda acabar aquí contando su historia, como lo estás haciendo tú. Y de hecho, gracias a la Fundación CRIS contra el Cáncer, ¿no?, pues esto cada día está más cerca. Ellos se dedican, ¿no?, a recaudar fondos para la investigación del cáncer. El 27 de septiembre soy embajador de una carrera que van a hacer allí en Madrid, de la cual todos los fondos que se recauden van a ser destinados a la investigación contra el cáncer infantil, y yo animo a todo el mundo. Sé que a los que somos gallegos nos queda un poquito lejos Madrid, pero si andáis por allí, pues el 27 de septiembre os animo a que participéis en la carrera, porque va a ser un día chulísimo. No solo va a ser una carrera, sino que va a ser un día en el que va a haber muchas actividades, va a ser un día espectacular y que no os vais a olvidar, estoy seguro de ello. Y nada, desde aquí pues dar las gracias a todas estas entidades, ¿no?, relacionadas con el cáncer, que hoy en día pues se dedican a ayudar a recaudar fondos para la investigación, y gracias a este tipo de entidades pues los nuevos niños que están siendo diagnosticados van a tener más esperanza de superar, ¿no?, esta enfermedad, y no solo más esperanza de superar la enfermedad, sino superarla de una mejor manera y teniendo menos limitaciones en su día a día. Pues queda dicho eso. La carrera en Madrid entiendo que a pie, ¿no? No con remo. Eso es. O sea, mar sabemos que no, pero igual en un... Correr no voy a correr porque no puedo correr, pero la voy a hacer andando con mis padres, con mi hermano, y vamos a pasar un día espectacular allí en familia. Pues ya te preguntaremos ahora cómo fue eso. Nada, muchas gracias por acogernos aquí en este sitio maravilloso, al lado de tu pedazo de piragua. Que está hecho, no sé si se verá, pero es un poquito más ancha atrás, porque la modalidad apta del piragüismo, el paracanoe, por normativa, requiere que la piragua sea un poquito más ancha. En cambio el piragüismo convencional lleva una piragua un poquito más estrecha. Pues nada, vamos a verte ahora cómo te metes en el agua, ¿o qué? Vamos a darle ahí caña, ¿no? Venga.